Saludos desde el programa número 16 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y en este podcast pues me dedico a hablar con amigos y conocidos que se incluyen en esos 2 grados de separación sacados de la teoría de los 6 grados de separación, que dice pues que todas las personas del mundo podemos llegar a conectarnos a través de una serie de amigos y conocidos de personas, una lista de personas que se relacionan como amigos o conocidos, de forma que podemos unir a dos personas cualesquiera del mundo en 5 saltos, en 6 grados de separación. Aquí nos quedamos solo con los 2 primeros, al menos esa es la teoría. La teoría es que podemos juntar a cualquier persona con cualquier otra en todo el mundo. No sé si en la práctica funcionará del todo o si ahora con las redes sociales y con internet y con Facebook y con Twitter pues es como todavía más fácil, que es lo que dicen por ahí, que ahora ya son 5 o 4 incluso. El invitado de hoy es Alfredo González, cantante, cantautor, hace rock de autor. Las etiquetas, como siempre, son útiles pero un poco injustas, así que músico. Alfredo González, de Turón, que tiene 5 discos en el mercado. El último disco, La paciencia del fakir, ha salido hace apenas una semana, un poquito más de una semana, el viernes pasado, no el anterior. Se presentó en el Teatro Filarmónica de Oviedo y pues ya se puede escuchar en plataformas como Spotify, aparte de conseguirse pues de las típicas formas, a través del descarga en internet o directamente comprarlo desde la web de Alfredo González, que es www.alfredo-gonzález.es, y tiene un blog también que se llama Escrito en servilletas.blogspot.com .com.es, que también vale, escrito en servilletas todo junto blogspot.com, donde pues escribe comentarios sobre su música, sobre otras músicas, sobre pues sus vivencias dentro del mundo y de bueno lo que se ocurre, ¿no? Lo que se le ocurre a uno escribiendo en servilletas, como dice, él es escritor en servilletas. Ha recibido pues unos cuantos premios, incluyendo pues los premios AMAS, que se celebraron aquí también hace nada, justo el viernes pasado. El mejor disco de la crítica RPA al mejor disco de autor, el mejor cantar por la canción La Nada y Tú, el premio AMAS del 2008 por mejor letrista. Estoy leyéndolo de la página web directamente, no creéis que me sé estas cosas de memoria. Y bueno, y también ha estado involucrado en proyectos pues de otros artistas, como puede ser el leonés Fabián o Silvia Quesada, directamente, la cantante Silvia Quesada, del grupo Tejedor, y con su carrera en solitario y su disco La Pena Abierta, en el que pues tuvo mucho que ver Alfredo a nivel musical. A la hora de hacer el podcast, hicimos el podcast por Skype, y la verdad es que no quedé yo muy contento porque la calidad de audio no era la mejor. Y como la calidad de audio no era muy buena, yo estuve más preocupado de entender todo lo que me decía Alfredo, porque llegaba un poco entrecortado, por si quería ir aclarando o repitiendo yo cosas para que se entendiesen bien. De vez en cuando hay nombres que no se oyen, que no se entienden muy bien, y pues estaba muy preocupado. Yo creo que la conversación se resintió un poco, porque yo estaba más concentrado en hacer eso que en seguir una conversación de forma orgánica. Y a mí la verdad es que lo que me interesa es que la conversación sea fluida. Así todo, incluso no sé si nos oiréis a comentarlo, ¿no?, en algún momento, porque edité algunas cosas que no se entendían bien. Eh, mm, Hablamos de si publicarla o no publicarla, hacer otra más adelante, pero la verdad es que pues hablamos de cosas bastante interesantes y bastante relevantes, y pues nos dio a ambos pena tirarla, ¿no? Tirar esta conversación. Yo creo que es aprovechable. Tenéis que perdonarnos un poco ese fallo de audio de calidad. No es exagerado, yo pensaba que era peor al final. Al final estaba yo demasiado concentrado en vez de concentrarme eso en la conversación, pero pues eso, decidimos que la íbamos a colgar igual. Yo creo que es interesante y que merece la pena. Sé que digo estas cosas muchas veces, ¿no? Si no, no lo haría también.
Pero bueno, de todas formas, nos hemos prometido ambos dos volver a hablar más bien pronto. Ya sé que también se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que esto es perfectamente repetible. La música da mucho de qué hablar. Pero esta vez vamos a hacerlo más pronto que tarde, creo yo. Os dejo ahora mismo con Alfredo González. Ya sabéis que si quieres descargar todos los programas anteriores están de múltiples formas, están en iTunes, están en iVoox, están directamente descargables desde el blog del podcast, que es 2gra2, 2 con número, 2gra2.blogspot.com, y también colgados en YouTube. Sea como sea la forma en la que lo escuchas, sabes que tienes alternativas y que pues esto te lo puedes llevar contigo, escucharlo poquito a poco, digerirlo bien y escuchar todas las cosas buenas que nos cuenta Alfredo González. Hablamos al final. Alfredo González, bienvenido a 2 grados de separación. Muy buenas, dale, muchas gracias. Bueno, a ver qué tal nos va con la calidad de audio, porque se nos va y se nos viene de vez en cuando. Acabas de presentar hace nada el disco último, ¿no? El último disco. ¿Quinto disco? Sí, es el quinto disco, sí. Estoy apuntando, tengo las notas hechas y todo. Hice deberes, ¿eh? No muchos, pero hice deberes. Quinto disco, La paciencia del fakir, ¿no? Eso es. Recién publicado. Y está en Spotify hoy. Estuve escuchando un cacho esta mañana. Sí, salió desde la salida real, digamos que fue el 3 de marzo, aunque el sábado lo presenté y ya se pudo comprar la salida real en todas las plataformas digitales y tal, fue el 3 de marzo. Ujú. Estupendo. O sea que increíble porque que vaya todo a la vez, ¿no? Que hace unos años probablemente no habríamos sido capaces de coordinar nada, ¿no? Sí, de hecho ha pasado una cosa muy divertida que a mí me está pasando y sé que le pasa a mucha gente, que es que el disco, claro, no tarda nada en estar en las plataformas digitales porque tú les dices un día Ujú. y lo tienen, pero sin embargo es un sin vivir la llegada a los sitios físicos, porque va llegando en Asturias, yo creo que ya está en Fnac Inglés. En el resto de sitios la distribuidora te lo lleva, pero tiene que pedirlo a la gente, porque bueno, como no soy Miguel Bosé, pues Ah, entonces no, Coninho, tiene que ir la me tienes gente. engañado. Yo pensaba que eras Miguel Bosé. O Miguel Ríos, no lo tenía muy claro. Bueno. Pues la gente le estoy mandando que vaya. En Asturias no hay problema porque vendo muchos. Pero Madrid, Valencia, Bilbao, la gente que me escribe, les digo que vayan allí, que Ujú. pidan el disco, aunque después yo se lo puedo enviar desde la web, porque lo vendemos en la tienda de la web, pero les pido que lo vayan a pedir a las tiendas para que lo tenga, porque el mundo de la distribución sería para hablar largo y tendido. Porque yo que trabajé en FNAC, además, te podría contar que es un mundo aparte, es muy complejo y muy extraño. Hace nada estuvo. Jolín, se me va el nombre de la cabeza. Me ha pasado 2 veces ya, en plan, estuvo. Ay, se me acaba de escapar el cantautor mítico, Javier Bergia. Jolín, es que me van a pegar, Ah, como no Berger, sí. se me olvide el nombre de Javier Bergia, ¿no? Estuvo Estuve en Javier Bergia Miguelén. tocando en Cabeleño y estaba hablando él de, bueno, si es que hay veces que, va, eso, por darte un poco de importancia, ibas a la FNAC y preguntabas, oye, ¿tenéis discos de Javier Bergia? Y decían, no, se nos han agotado. En plan de, vamos a ver, ¿qué me estás contando a mí? ¿No? Tal Pero, cual, tal cual. A mí, yo alguna vez hice la pregunta y me decían lo mismo. Luego es un auténtico descontrol, francamente, porque yo lo viví cuando saqué el segundo disco, que fue el primero a nivel estatal, ¿no? El primero que con una compañía de Madrid y que tenía unas intenciones más universales, por decirlo de alguna manera. Recuerdo ir a Fnac de Callao en Madrid, preguntar por mi disco. Sé que hubo 5 en su momento, que se vendieron los 5 o 3, no recuerdo bien. Preguntar por él y no lo tenían, estaba agotado. Con lo cual yo me hacía una pregunta, digo, si los discos se acaban, la lógica es que traigas más, ¿no? Pues en la fruta, en las fresas, se pide otra caja de fresas. Pero en este caso no ocurría. Yo hablaba con mi representante hablaba con FNAC y en FNAC le ponían como una lista de discos vendidos
y le ponían, no, es que solo vendió aquí, aquí, aquí y aquí. Y digo, ya, pero es que muchos de estos está agotado y no he podido vender más, ¿sabes? Era una pescadilla constante que se mueve la cola. Y cuando yo trabajé allí, viví más que como los cajones estaban llenos de discos de Juanes y de muchos otros, vamos, había 30 40 discos metidos en cajones porque no se vendían, pero sin embargo no había discos de Fabián. Lo recuerdo que cuando estábamos allí llegó un disco de Fabián, se vendió, nadie lo repuso. Entonces es una especie de lío y descontrol entre las discográficas, las tiendas y las distribuidoras. Y bueno, y tú que has trabajado ahí, yo supongo que tiene que ser complicado, porque al fin y al cabo, eso, vendes uno y ¿cómo sabes si vas a vender más de... Si te llega uno y vendes uno, dices, oye, estupendo, ¿no? Puedes decir, traigo otro, pero ¿cómo sabes que vas a vender más? ¿Cómo sabes que... ¿Te fías de cuando Claro, venga la gente o cómo...? No sé. hay que hacer estimaciones. Nosotros, a los empleados de tienda, realmente nosotros podíamos proponer, pero realmente era el VQ, que es el vendedor cualificado, ¿no? Un poco el jefe el subjefe de la sección, era Sí. más o menos, ¿no? La sección de música tiene una jefa, después hay un subjefe, que es el VQ, y luego estábamos los de la tienda, ¿no? Entonces tú, hombre, si por ejemplo vienen y nos piden el disco de Fabián 5 veces, evidentemente alguien se va a dar cuenta de que es falta y lo va a pedir. Si te lo piden una vez, seguramente no. Vas a decir que está agotado y no lo vas a pedir. Si te lo piden más veces, sí. Pero muchas veces también depende de la distribuidora, porque yo recuerdo el famoso disco primero de Tusta Amor, en medio de la vorágine yo estaba trabajando en Snack. Antes de que eso, me está haciendo gracia porque cada vez que mencionas otro artista me llega el audio mal. O sea, has mencionado a Fabián, que yo sé que es Fabián, 3 veces y yo sé que es Fabián, pero creo que cualquier persona que haya escuchado no se ha enterado de que es Fabián y ahora mismo estás mencionando a Vetusta Morla y tampoco se ha entendido. Esto es genial. Parece que estamos censurándolo a propósito. Y no, no es eso. Con un- pues este grupo madrileño, cuando yo recuerdo el primer día que llegaron los discos, y si no me equivoco habían llegado 5 copias, que volaron porque era un grupo que ya desde el principio, hombre, no fue al principio no fue tanto el boom que hubo después, pero sí que se veía que estaba pasando algo y tardaban mucho los discos en volver. Después de aquellos 5 primeros que se vendieron, incluso nos pasó una cosa que es vergonzosa, porque vinieron a tocar a Fnac. Tú ya sabes que por tocar a Fnac no se cobra, Sí, Fnac sí. no paga Lo hemos ni el hecho, viaje, ¿no? ambos dos lo hemos hecho en varias ocasiones, vamos. Entonces ellos vinieron desde Madrid, incluso no recuerdo si tenían intención hasta de volver en el día o una locura así, y llegaron allí y no había discos suyos. O sea, tú vas a hacer un bolo a una Fnac para vender discos y no los hay. Al final conseguimos que los vendieran porque los metimos en depósito, pero son ese tipo de cosas vergonzosas que pasan, no sabe uno muy bien por qué. No, supongo que porque es complicado también a ese nivel mover todo, pero no vamos a ponernos en excusas. Igual vamos a irnos al principio por si acaso, bueno, si Sí, hay alguien que no te conoce todavía, vamos a empezar desde el principio, digo yo. Es Alfredo González sí, de Turón y de Turón de verdad, ¿no? eso es, de tirón de verdad. ¿Cómo iba a decir? Suena un poco tonto, ¿no? Lo de cómo te defines, ¿no? Es decir, tú eres cantautor, eres cantante, haces canciones, eres músico, eres todo eso. Soy un poco de todo y cada disco distinto. A mí me gusta mucho investigar. Entonces, mis discos son bastante heterogéneos de por sí, pero luego además me gusta investigar. Digamos que en lo que más me encuadro de los últimos discos es en el rock, podríamos llamarlo rock de autor. No me gusta mucho esa etiqueta, pero no me gusta ninguna. Bueno, sí, Y estamos luego muy yo de acuerdo. siempre dije que era un escritor, porque me dedico a escribir canciones y muchas empiezan en la servilleta de un bar. Creo que es Además, la definición más cercana que tengo. eso, escritor de servilletas, ¿no? Que me vuelva a llegar el audio un poco raro. Y Sí. tienes o tenías un blog, igual ahora no estás tan activo como antes, que se llamaba así, Escrito No, en no estoy tan servilletas. activo como. Eso es, eso es. No estoy tan activo como antes, es cierto, porque bueno, le dedico mucho a redes y tal, pero sí que lo sigo manteniendo y de vez en cuando aún lo escribo. Vale, entonces hasta ahora has publicado 5 discos y tú y yo nos Sí, conocimos grabando tu primer disco, de hecho, ¿no? En el estudio de Marco Castañón en Mieres, grabando tu primer disco, La vida de alquiler. exactamente. Exactamente. Que mira, precisamente ahora fue mi técnico el otro día. Luego ya no sé lo que habrá de girar.
Eso es lo que me hace a mí mucha gracia muchas veces, porque eso, ya dentro del vocabulario del mundillo es la gira de este año va por no sé dónde, y tú dices, yo pensaba que lo de la gira era cuando tenías varios conciertos seguidos y te ibas de casa y no volvías, ¿no? Y ahora parece que ha cambiado un poco el término. Sí, sí, ahora la gira empieza cuando sacas el disco y es un poco como el Never Ending Tour de Bob Dylan, ¿no? Porque realmente que no se puede parar por el motivo de que hay que vender discos para amortizar lo que costó y hay que tocar porque si los que comemos de esto tenemos que estar constantemente tocando. Yo por volver un poco al inicio, cuando comencé con Marco allá en mayo de 2004, creo que el disco lo empezamos a grabar en noviembre. No tengo un diario, pero me acuerdo de todo. El Alfredo González que grabó aquel disco no tiene nada que ver con el que ahora mismo va a salir de gira. O sea, somos la misma persona, pero aparte que musicalmente la cosa ha cambiado mucho, Bueno, pero eso es normal, ¿no? la, sí, la ingenuidad ha cambiado para lo bueno y para lo malo. Porque bueno, esa inocencia y esa ingenuidad son muy positivas por una parte y muy negativas por otra. Y ahora mismo también pues tengo la confianza, por decirlo de alguna manera, y la madurez de llevar varios años en esto, pero también esa desesperanza y esa casi desilusión de saber que es todo muy difícil. Ujú. Bueno, oye, pero es que ha cambiado también mucho yo lo veo pensando en pues, eso, mi propia vida musical, ¿no? Ha cambiado mucho Mm. cómo era el ambiente cuando yo empecé a tocar, que, a cómo es ahora. Ahora hay muchísimo menos, pero en cierta forma yo siempre digo que quedamos los que lo hacemos porque nos gusta, en realidad. Sirvió para cribar un poco a la Sí, gente que estaba ahí por interés, en realidad. sí, es que en este maravilloso deporte llamado música solo sobreviven los más fuertes. Y yo creo que mejor los más fuertes, casi los más, no los fuertes en físico indudablemente, pero sí los más fuertes los que más coraza tienen, ¿no? Porque se cae tantas veces que hay que tener muchísima constancia y mucho aguante para ir viéndolas venir tal como vienen, claro, porque tú lo sabes también como yo, que has salido muchas veces de gira y es muy complicado, es muy complicado. A veces es complicado, yo lo estoy viendo ahora, incluso que te descuelguen el teléfono en una sala en la que te van a cobrar el alquiler, pero ya para que te den fecha es complicadísimo. O sea, ya no directamente contestan a los mails, en muchas de ellas. O sea que imagínate cómo está la cosa. Y bueno, y tú ya tienes un nombre, la verdad es que ya tienes un nombre hecho y que te mueves en circuitos pues conocidos, bastante conocidos, sobre todo eso por Madrid y por un montón de sitios, ¿no? Sí, 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 yo me estoy viendo con... Esta es la primera vez que yo tenía la intención de hacer una gira de 10 bolos a trío eléctrico, con guitarra, batería y piano. Y después iba a alternar con alguno acústico, pero los menos posibles, porque el disco es muy eléctrico bueno, en acústico lo puedo defender porque así lo hice, pero bueno, necesita un poco de electricidad. Y realmente quería cerrar esos 10 vuelos y ha sido imposible. O sea, hay ciudades en las que no he conseguido el contacto porque yo tenía mucha ruta hecha de salas acústicas, porque claro, llevo durante años tocando mucho solo, pero en cuanto tienes que plantearte coger una sala eléctrica, intentar que no te cobre mucho alquiler, claro, esa es otra. Ujú. Sí, porque hay... Y porque ir a sitios a los que siempre fui en acústico, pues no encuentro la sala. O sea, al final van a ser, todavía estamos un poco dándole forma a todo, pero al final creo que serán unos tres, cuatro bolos o cinco, así. No sé si a trío o con la banda entera, a lo mejor me arriesgo y llevo toda la banda. Y luego otros cuatro de solo hasta octubre, pero luego habrá que reformularlo y ver un poco qué pasa. Bueno, también es la versatilidad que tienes, ¿no? De poder defender las mismas canciones o el mismo repertorio en distintos formatos, ¿no? Que también tiene su mérito, yo Sí, creo, el poder hacer canciones que sigan diciendo lo mismo, aunque de formas distintas, ¿no? En distintos formatos. sí, en este caso, como voy a buscar la bipolaridad de elegir entre la banda completa y el acústico completo, o sea, en las olas, por decirlo de alguna manera, hombre, tengo que readaptarlas, pero sí que es un poco más fácil porque bueno, la banda suena a toda la banda y yo solo suena a la canción como la concebí en mi casa. Entonces sí que me voy a sentir un poco desnudo, porque con el teatro, pues me lo pasé bien y comprobé que lo que realmente quiero es tener a toda la banda detrás. Pero también si reformulo un poco las canciones y las adapto, pues volveré a encontrar esa pequeña intimidad entre el público
y uno de tocar la. Yo siempre he pensado que es eso. Y las canciones funcionan solas, una persona cantando y algo de acompañamiento. Luego, cuando hay una banda, seguro que van a funcionar perfectamente, de una forma o de otra, ¿no? Son totalmente distintos. Pero Sí, eso. yo creo que las canciones hacen así. O sea que tal como nace si la canción no funciona sola, de por sí, es difícil que funcione, porque la banda lo que le hace es vestirla, ¿eh? O sea, uno desnudo no es igual que vestido, por supuesto, pero es la misma persona. Si no te gusta desnuda, tampoco te va a gustar vestida. eh, Eso Y es. viceversa. Oye, es un paralelismo muy bueno. Una analogía. Analogía, sí, sí. Estoy buscando las palabras que ya no me salen directamente. Estaba repasando yo un poco todos los discos que has hecho y bueno, eso lo que dos de las cosas que se me ocurrían, bueno, la primera eso, sobre todo el disco anterior, el Dobleces, que fue doble y encima parte en asturiano y parte en castellano, que no es lo típico de alguien que hace canción de autor o rock de autor o como lo queramos llamar, ¿no? Sí, sí, ahí me gusta mucho la aventura. En este, si pudiste escuchar algo, verás que es un disco muy, como te decía, muy eléctrico, muy alternativo. Me gusta mucho irme a la piscina y además que no haya agua, ¿no? Porque el camino lógico después de hacer después de hacer La vida de alquiler, el camino lógico hubiera sido seguir por la canción de autor más clásica, que era lo que venía en aquel disco. Después de hacer Dudas y Precipicios, que era un poco más rock de autor, más americano, pues el camino lógico era haber seguido por ahí. Sin embargo, me desmarqué con Dobleces, que tenía un disco en castellano en el que ya había algo de rock de autor, pero ya me embarcaba en terrenos más eléctricos. Y luego tenía un disco en asturiano en el que había de todo, ¿sabes? Desde Swing hasta Spoken Word, tal. Y después de eso, pues ya directamente me desmarco con este otro, con lo cual, como he dicho en alguna entrevista últimamente, si sigo haciendo discos dentro de 2 o 3 años, a lo mejor hago un disco de boleros o de ranchera. Bueno, oye, ahí tienes los analgésicos paralelamente, ¿no? Sí. Es Y Lo, una, lo que pasa es que los tenemos muy parados, entonces tendré que seguir mi carrera. Creo que tendremos que disolverlos y que cada uno bueno, continúe con su carrera en solitario. es también muy significativo que disuelvas los analgésicos. Al fin y al cabo no te los vas a comer así, no te los vas a tomar así solos, ¿no? Sí, totalmente. Estupendo. Y una cosa que, eso, normalmente tú escribes tus propias letras casi siempre, ¿no? Pero no siempre. No siempre, no siempre. Empecé a jugar con letras ajenas ya en las primeras maquetas que escribí, que hice, había una canción y le pedí la letra a Xandu Fernández, porque yo todavía no me había formado suficiente en asturiano. Tú que eres conocedor del asunto, sabes que lo que nos pasa a mucha gente de Asturias, incluso a mí que soy de donde se habla mucho, donde se habla amistad, es que la formación que tenemos de mi generación es completamente en castellano. Ahora ya, por supuesto, empieza a haber en los colegios, en los institutos, formación en asturiano. Y incluso la formación literario-musical también es en castellano. Yo, todos mis referentes eran, sobre todo cantautores, que era lo que yo escuchaba, eran todos en castellano. El primer cantautor que escuché en asturiano fue a Toli Morilla o Rafa Lorenzo, de aquella, y luego yo que sé, podemos meternos en que había escuchado algo de Víctor Manuel en asturiano, Julio Ramos, en Uberu a lo mejor. Entonces no había, y de hecho Toli era el que más se acercaba a la música que yo quería hacer, que de hecho su primer disco fue igual que como yo, musicando poemas, ¿no? Entonces, recuerdo pedirle una letra a Santos Fernández, yo poco a poco me fui formando en asturiano, porque no lo quería hablar solamente lo que se hablaba y no, sino tenía una formación académica. Y cuando decidí sacar la Nada y tú, yo ya tenía, bueno, ya era una persona más formada, pero me había gustado lo de poner música a poemas ajenos, ¿no? Sobre todo porque eran poemas de amigos, letras ajenas. Luego en Dobleces lo que hice fue más bien un experimento con un amigo que es Pablo Teixón y teníamos muy amigos y teníamos la idea en la cabeza de hacer un disco a medias, pero en el que él fue escuchando cómo iba naciendo la música y yo fuera viendo cómo iba O sea, naciendo la no letra lo para típico de que tienes partes de uno para hacer el otro, sino un esfuerzo en conjunto Exactamente, a la vez, ¿no? Casi es como si fueses una exactamente. persona solo haciendo el disco entero. Exactamente. Y la idea que yo creo que lo conseguimos era que lo pareciera al final. Entonces, eso fue una apuesta personal y un experimento. Y luego ya cuando hice el disco de Silvia Quesada,
ya fue Miento, me habían pedido el Espanderetres de Ficción, me habían pedido una letra en asturiano que hice. Y después cuando nos pusimos con el disco Silve ya hice bastante. Hice, no recuerdo si 3, 4 letras. Y fue la primera vez realmente que me lancé a componer todo yo en asturiano, ¿no? De hecho, me pasó una cosa que también hice últimamente en entrevistas, que es que me gustó mucho lo de componer en asturiano por encargo. Entonces, de momento, toda mi carrera, mi lengua va a quedar para Silvia, por supuesto, y para quien lo vaya pidiendo, y cómo voy a centrar, vamos, obviamente o por algún tiempo en el castellano, no estoy realmente en... Ujú. Y eso, has mencionado antes a Sandro Fernández, que yo antes de, hace Sí, unas semanas, pues lo tenía en el mapa precisamente solo por haber visto cosas eso, letra de Sandro Fernández en La Nada y tú, por ejemplo, en cosas así. Y ahora resulta sí. que estoy haciendo yo un curso en la universidad de rock, que hacen monográficos de rock progresivo, y una de las sesiones la dio él Ah, el sí. otro día. Sí, sí, sí. Sí, sí, Estuvo él sí, contándonos, uf, todavía va a dar otra más, muy, muy, muy interesante, muy chulo. Me está gustando un sí, montón. es muy bueno, muy erudito y comunicador además. Y como letrista, pues, ¿qué te voy a contar? Aparte, bueno, él tiene trabajo de años, tiene muchas letras para Dixebra. Tolly también le puso música, no sé si a uno o dos más de él. Es que además, a mí lo que me pasaba con las letras en asturiano es que coincidió que la literatura asturiana me parece realmente rica, sobre todo para considerando que somos un país muy pequeño. Y me parece muy rica y no lo suficientemente valorada. Entonces, la música, como sabes, no deja de ser un altavoz, ¿no? Muchas veces abres la puerta a que la gente lea libros gracias a las canciones, porque una canción es más fácil de escuchar. Entonces me gustaba esa labor didáctica de poner música a poemas para ver si de alguna manera conseguía que gente fuera a buscar esos libros en la biblioteca o fuera a comprarlos. Luego, también te diré que en este disco hay 3 letras, en este disco en castellano, por primera vez hay 3 letras que no son mías, 3 y media. Ujú. Hay media que es de Teixón, una es de Boni Pérez y otra es de Pablo Moro porque también bueno, me apetecía un poco investigar, ¿no? Ese punto de que tengas una melodía y me ponga una letra, de que te mande una letra y intentes dibujar una melodía por encima. Todo lo que se trate de investigar yo creo que es positivo en la carrera musical. Ujú. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Te has ido esta vez, hasta ahora habías grabado todo por aquí? Sí, Y esta vez te has ido al puerto de Santa María a grabar con Paco Loco, ¿no? sí, eso es. ¿Cómo te Sí, dio me por ahí esta vez? apetecía, pues me apetecía, ya hace un montón de meses ya que tenía pensado cambiar de productor. Estuve hablando con Juan de Dios Martín, que es fue productor de Amaral, de Xavi López. Y bueno, la verdad que íbamos a hacerlo, lo que pasa que él se fue a vivir a Los Ángeles y no había tiempo. Y los dos que tenía en mente, de hecho me gustaban por igual, eran él y Paco Loco. Lo que me ocurrió con Paco es que se juntaron una serie de factores. Y el primero fue que varios amigos me habían hablado muy bien de él. Manolo Tarancón, que es un productor de Valencia, grabó 2 discos con él. Nacho Vegas ha grabado toda su discografía allí, también me lo recomendó. Y cuando salió el disco de Alberto y García, este año, que también lo grabó con Paco, como La cicatriz, joder, me encanta cómo suena este disco. Si unimos eso al hecho de que yo tenía las canciones bastante producidas en mi cabeza, pero no me estaba viendo como productor de este disco. Necesitaba librarme un poco abajo y quería que lo hiciera alguien, y quería que lo hiciera alguien que les diera la vuelta por completo. Alguien que musicalmente fuera casi opuesto a mí, ¿no? De alguna manera, que no es que Paco sea opuesto a mí, pero sí que sus producciones son muy diferentes a lo que yo tenía. Y como tercer punto de referencia para irme estaba precisamente eso, el hecho de huir. El hecho de cruzar España entera para grabar un disco, estar una semana encerrado en el estudio, que yo nunca había trabajado así. Entonces, digamos que me puso un poco la idea de irme y decir, venga, pues nos la vamos a jugar y vamos a hacer esta pequeña locura. Y encima, cuando dices lo de cruzar España entera, dices cruzar España, pero tú no tienes carné. O sea, hablas de transporte público, ¿no? Exactamente. Fui en tren y una anécdota no del todo bella, porque me robaron la mochila. Me robaron una mochila a la que tenía, aparte de una tablet, teclado, unas gafas de sol, tenía una libreta Moleskine con anotaciones desde el año 3 o 4. Que fue bueno, eso fue duro porque realmente era una libreta muy importante.
pero soy una persona que intenta ser lo más optimista posible y me lo tomé como una especie de giro del destino, de alguna manera, ¿no? Como esa libreta me la habían regalado en 2003, digo, bueno, pues va a ser un cambio de ciclo. O sea, Sí. esto tiene Plan de que quedar atrás. estaban ahí las cosas apuntadas, pero bueno, ahora te has librado de esos apuntes del pasado, ahora tienes que hacerlo todo de nuevo o acordarte. Exactamente, Cuáles son los que se han quedado de verdad en tu cabeza? No hace falta que estén apuntados, ¿no? exactamente. Son un montón de... Exactamente, un volver a empezar. De Ujú, alguna manera. Nada, llegué al estudio, se lo conté a Paco y dije, bueno, nada, esto es el principio de algo, no sé de qué, pero es el principio de algo. Y sí, fue como tú dices, España entera en tren, hay un tren muy cómodo que sale muy temprano desde Asturias y que llega al puerto de Santa María. ujú. Y eso, y cómo a estas alturas, lo típico que decimos todos, cómo una persona que se dedica a coger su teclado y montarse en transporte público, en lo que sea, ir a tocar a Madrid o ir a tocar no sé qué, cómo no te ha sacado el carnet? ¿Es una especie de Bueno, cosa que mira, has decidido tú porque no tiene que ser así, que es por, no sé, sí, militancia? ese cuenta un poco todo, ¿no? Yo les tengo mucho pánico a los coches. De hecho, a mí me gusta mucho el transporte público. Cuando lo típico que damos varios colegas o que yo qué sé, que vas con la banda de gira y de repente en la furgo hay uno que tiene que ir fuera, siempre me voy yo, porque a mí me encanta viajar en autobuses, en trenes. No me gusta el avión, pero sí me gustan los autobuses y los trenes. Voy siempre leyendo, llevo la tablet llena de canciones, varios libros, revistas. Por una parte, eso me gusta. Siempre creí que de alguna manera el día que tuve el carnet de conducir, mi bagaje cultural iba a bajar. Y eso algún amigo que conduce me lo recuerda, Bueno, que leía muchísimo menos eso te lo digo yo, desde que iba al que en coche. un año que estuve yendo a trabajar todos los días a Viles en tren, yo creo que leí probablemente el doble de lo que leía normalmente. Claro, a Es mí cuando... eso me pasó y aparte que eso que es un medio de transporte al que le tengo bastante miedo. Siempre me dicen que es porque no conduzco y seguro que tienen razón, pero no me gusta, me da mucho pánico y también se juntan varias cosas, ¿no? Yo recuerdo que en mi pueblo, en Turón, cuando uno tenía 18 años, ya casi cuando uno tenía los 17, lo que hacía era ir a preparar el teórico para tener el carnet, ¿no? Era casi como hasta un gusto erótico festivo, ¿no? Tener el carnet de conducir molado. Pero yo siempre lo fui un poco por también. Entonces, yo estaba embebido en mis canciones, bueno, no en las mías porque aún no había empezado a poner, pero estaba en mis libros, en escuchando discos. Después empecé la facultad, me centré en la facultad, después en un posgrado, y parece que no encuentro un momento y de repente uno se ve mayor y directamente, sigo sin encontrar el momento, sigo sin encontrar el momento. Y también, hombre, porque muchas veces voy con alguien en coche o me llevan o no, pero muchas veces estoy muy cómodo en el hecho de los autobuses, ¿no? Yo ahora mismo estoy viviendo en La Veiga, en Vegadeo, y bueno, hay 5 autobuses al día a Oviedo, de vez en cuando tengo que cogerlo, y para mí la gente dice, es que se pierde mucho tiempo. Digo, bueno, depende de cómo lo interpretes. Para mí se trata de organizarme, ¿sabes? En función de los autobuses que hay, yo organizo mi día y en muchos casos, pues el clásico de coger el coche para ir a tomar algo y volver en coche, yo muchas veces lo he resuelto quedándome a dormir. Y, y me han pasado cosas espléndidas y maravillosas que nunca hubieran ocurrido si hubiera tenido el carnet de conducir. Ya, Estoy intentando vendértelo de esta manera, no, pero ese pero punto tiene, romántico lo tiene. su punto romántico lo tiene y también su punto funcional hasta cierto punto. Estás diciendo, oye, tú Sí, tienes sí, unos horarios de autobús y tienes que cumplirlos. Y no hay esa típica historia del músico que llega tarde siempre, que es un... Iba a exacto. decir que es un arquetipo, no, es una realidad que, vamos, el 80% de los músicos, yo lo digo, a ver, estoy hablando mal porque yo soy una persona incluso demasiado puntual, ¿no? Pero yo creo que gente que sea puntual a nivel musical está Javi Méndez, que lo hemos estado hablando justo esta mañana, estoy yo y hay otros tres y los demás, pues oye, ya cuentas con que la gente llega tarde, ¿no? Pues ahí te obliga a, Claro, oye, a lo mejor el autobús llega tarde, pero no fuiste tú estabas en tu bus, tú exactamente. estabas en el sitio. Claro. No, sí, es algo... Dependes de un medio de transporte. Y además a mí me pasa mucho que muchos de mis amigos que tienen carnet, de mis amigos músicos, ¿no? Que giran por todo el país, en muchos casos, claro, van en coche y tienen absolutamente descontrolados los horarios y la funcionalidad de los trenes, ¿no? Y sin embargo me preguntan a mí, ¿sabes? Oye, para ir a tal, y, pues tienes que bajar a Madrid en este y después esperar en este otro, que cuesta tanto.
Y yo eso lo tengo muy controlado. Aparte que yo te diré, seguro que lo has visto varias veces, hay pocas cosas más bonitas en cuestiones de paisajística que cruzar, que pasar desde León a Asturias en tren, por ejemplo. Y sobre todo si es en invierno y está nevado. O sea, cruzar Pajar es una auténtica maravilla y eso, si vas conduciendo por el Huerno, lo disfrutas, pero no lo disfrutas igual que cuando vas en Yo tren. de hecho no lo he Yo visto en la siempre vida. solía ir a, claro, yo solía ir a tomar el café, que tenía calculado, y iba a tomarme el café o a tomarme una caña, depende de la hora, a la cafetería para pasar el tiempo que el tren estaba cruzando Pajares. Es muy chulo. Pues eso, vais a crear un club. La gente que queda sin coche, así, gente entre comillas famosa del mundo de Asturias, estáis tú, Huilón de Calle y Rafa Cas, que yo sepa. Sí. Y, bueno, estaba Lau, pero está sacando el carnet, Espera, no te he oído quién has dicho. que estaba Afu, pero está Ah, sacando el Lafu. carnet. O sea, que está sacando el carnet y hubo Patricio, Enrique Patricio, del manager de Sí, Giants también, Enrique Patricio. pero ya lo sacó. Nada, Pablo Moro también lo estudió durante años, pero lo sacó estáis quedando y abandonados ya, ya sois unos pocos solo. Sois solo unos pocos elegidos. Que sois. sí, somos poquísimos. Fuera de aquí conozco bastante gente, ¿eh? Conozco bastante gente. Bueno, Bonnie Pérez no tiene carne de conducir. Bueno, pero él no tiene que ir a tocar conciertos. Él es. No, él va caminando a trabajar. Así da Bueno, lo gusto, de ¿no? Willow, Sería lo mejor, ¿eh? Y, no, y lo de Wilón sí, lo de siendo Willow tiene, batería tiene su delito, ¿eh? exacto. Lo de Willow tiene más delito que lo mío. Lo mío tiene delito porque mi piano pesa, pero bueno, tengo un piano pequeño. De todos modos, yo he hablado con William alguna vez y si este país fuera muy avanzado, realmente, porque no es una cuestión de carnet, no. Realmente todas las salas de cierto aforo deberían tener un backline, una batería, Estamos de acuerdo. un piano y un sampling. O sea, eso en Europa lo tienes. En España lo pasa en muy pocos sitios. Además doy fe de eso. Tú Lo vas fuera sabemos. y en general tienes el backline que no que pidas, pero casi. Hombre, con la Sí, lógica normal, vale. ¿no? Que necesitas encontrar Los un. temas te hace ahorrar muchísimo, ¿no? Pero en muchos casos no tienes por qué alquilar una furgoneta. eh, el gasto es infinitamente menor. O sea, si hubiera backline en todos sitios, pues a veces puede ir en coche o una furgoneta más pequeña. Es muy positivo en general. Pero bueno, perderíamos esa capacidad de hacer Tetris en los maleteros, que parece que es una Bueno, especie de necesidad para los músicos, ¿no? eso es un arte mayor, el Tetris del maletero de un músico. Además, hay dos tipos de Tetris: el Tetris del día hacia el gol y el Tetris del día que vuelves del gol. El de ir y el de No, porque volver, ¿eh? nunca tiene nada que ver. Además, Siempre nunca llevas lo mismo, pero no están en el mismo sitio, nunca. ¿Por qué? Es una especie de. Bueno, sí, a menos sí, que te señor. dejes algo por ahí. Y luego, eso, lo que decían, los músicos necesitan una cierta capacidad matemática, por todo, porque al fin y al cabo la música es matemáticas, la puedes reducir a eso, no es solo eso, pero se puede reducir a eso. Y luego esa capacidad espacial de colocar tus cosas en un coche. Luego ya lo demás ya Absoluto. te lo puedes ir trabajando poco a poco. Son dos Vale. cualidades. Estaba yo pensando, hace, ya no me acuerdo cuándo fue, un par de años que grabaste el Día de Asturias, cuando hicisteis ese concierto grande que iba a ser o fue un disco en directo que no salió. ¿Qué pasó con eso? Sí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Lo que pasa es que nos han pasado cosas. En primer lugar, ocurrió que, bueno, pues lo estaba retrasando, el disco ya tuvimos algún problema con el sonido porque se nos había colado un ruido. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y se me juntó con él. Pero es que además en ese disco estaba Rubén Pozo de Pereza y Rubén, por una cuestión de permisos, él va a sacar su disco ahora. Ah, Entonces, bueno, su discográfica nos pidieron que a ser posible pues no saliera a la vez, bueno, ya sabes, por cosas de las discográficas, ¿no? Que ya, sí, ya. por una Sí. cuestión de mismo. Nosotros de todos modos no lo pensábamos tampoco sacar ahora para que no se juntara con la paciencia del Fakir. Y como es un disco también que cierra una etapa, que cierra los primeros 10 años míos en el mundo de la música, creo que puede salir en cualquier momento, ¿no? Va a quedar como una especie de bootleg, pero, pero si decidís sacarlo en 6 meses, tiene sentido que lo va a querer, es la gente que ha estado ahí esos últimos años, ¿no? Yo también prefería centrarme un poco en esto, porque ya sabes lo que es sacar un disco, y más cuando uno es cantautor, que implica pues mucho trabajo y mucha concentración, y sacar los discos a la vez me parecía un poco complicado, incluso contraproducente para la producción. Hombre, no, eso está claro. Tampoco necesitas.
sacar 2 discos a la vez, desde luego. Ya hiciste bastante sacando el doble de dobleces, ¿no? Valga Sí, exactamente, la redundancia. que eso fue mucho trabajo. No, y estamos ocurrentes. No sé, si te apetece hablar de alguna cosa más, igual hablar del disco de Silvia, que también estuviste tú muy Sí, metido por eso. y el disco de Silvia fue un respiro, no muy respiro tampoco. Fue una aventura también, ¿no? Una de esas aventuras en las que me gusta meterme. Yo, pues como bien sabes, la conozco muy bien y me gusta muchísimo su voz y siempre opiné que ella tenía que tener un disco en solitario bueno, que me gustaría producirlo a mí, porque yo quería que fuera un disco acústico, que fuera una especie de transición, ¿no? Porque Silvia tiene toda su carrera en el mundo del folk, desde bien pequeñita, y yo no quería hacer un disco folk, pero tampoco podíamos pasar a un disco de pop directamente, me parecía muy arriesgado. Entonces yo propuse la idea de hacer un disco muy tranquilo, muy acústico, y sí que yo me podría lanzar a producir, ¿no? Porque un disco de rock no me muy para producirlo, pero un disco acústico sí. Entonces lo primero que hicimos fue buscar canciones, al final pues acabé haciéndolas todas menos dos, pero buscamos canciones, pedí letras también para ponerles música, y lo que poco a poco iba como una aventura que no sabíamos dónde iba a parar, la verdad que tuvo un éxito, no digo inesperado, pero sí, sí muy novedoso para nosotros, ¿no? Porque se han vendido un montón de discos, hubo en las convocatorias de los conciertos, y yo me quedé muy, muy tranquilo tanto con las canciones como con la producción. Un poco dura porque tuve que escribir partituras de arreglo de cuerda, cosa que no recordaba la última vez que había escrito una partitura. Bueno, tú por lo menos te acuerdas de una Y vez de haber escrito. Y algunos sí, hemos sí, olvidado lo que era escribir partituras, así que... sí, sí, yo tuve que recuperarlo poco a poco. Me acuerdo encerrado vivía también en Vegadeo, lo estuve haciendo, y me acuerdo estar encerrado en casa un poco como un director que está loco, ¿no? Con los pelos completamente locos, enfadándome porque no salía, pero luego quedé muy a gusto. A mí me vino muy bien también para quitarme el peso de que uno tiene sus propios discos, el peso de ser el autor de todo, y me vino muy bien también como fase de transición entre dobleces y la paciencia del hachís, porque me llevó un tiempo y me ayudó a tomarme las cosas de otra manera. Fue una especie de transición tanto en la carrera de Silvia como también en mi carrera. Bueno, y además eso, el poder hacer cosas para otro te permite, no supongo, no lo sé, es salirte Mm. un poco de lo que haces tú normalmente. No estás haciendo cosas que tú no harías normalmente, supongo. Sí, a En mí, a fin. mí me encanta. De hecho, lo hablaba con varios amigos que escriben para otra gente. Yo lo hice una vez y hablaba que me apetece seguir haciendo esto y que me pongan retos. Por ejemplo, yo qué sé, que cuando entras en una editorial y te dicen, pues está buscando canciones Malú, ¿no? Pues voy a pensar en Malú, a ver qué se me ocurre. Consiguiera entrar en ese mundo, que lo voy a intentar. Sí que me apetece, me parece divertidísimo el hecho de componer para los demás. Mucho más divertido que componer para mí. Porque bueno, componer para mí al final, más que divertido, es un poco sufrimiento de alguna manera, ¿no? Porque sufres las canciones. Pero cuando compones para otro puedes sufrirlas o no, pero tienes ese punto de innovación, ese punto de divertimiento que me apetece mucho, me apetece mucho. Está, la verdad es que eso, que el salirse un poco de lo que haces normalmente, eso, incluso a nivel creativo, eso te permite hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, y el disco de Silvia Sí, al final está muy bien y yo a ver, no lo digo porque la conozco, porque es mi amiga y porque compartimos grupo también hasta cierto punto, ¿no? Pero ya me lo han comentado un montón de gente que, bueno, que está un poco, se acercó al disco a raíz de que la conocen por la parte folk y del tejedor y de los gatos y de todo, y de Blima en su día y esas cosas, y dicen, oye, esto es otra cosa y está muy, muy bien. sí, es distinto. A mí me apetecía mucho también que ella cambiara, ¿no? Porque en el, la gente conoce a ella, ¿no? Pues Cantante Tejedor, que es el grupo más famoso de folk de Asturias y de los más famosos de España. Entonces, lo que yo pensaba era como, bueno, esta parte ya la tiene, ¿no?
vamos a investigar. Vamos a intentar utilizar tu voz para hacer otras cosas, porque además esa parte la estoy haciendo. Carrera con Tejedor sigue ahí y espero que haya disco pronto, que ya toca Exactamente. al Tejedor. Y le toca después de 3 años o 4 años, si no me equivoco. Pues yo ya no sé contar, Y se me va el tiempo ya. creo que son 4. Es Creo que son posible, ¿eh? A 4. mí me parece Y ayer esa por cosa la tiene que tarde, ¿eh? mantener. No, Me pero acuerdo además, bien de la presentación iba a en decir, email. Ya, iba a decir yo, además es que o sea, el hecho de que Silvia haga una cosa que sea fuera del folk no es nada incongruente con su vida. Desde que tengo pues claro, conocimiento directo con ella, de charlar, ella siempre está hablando de otros tipos de música, no sé qué, no es una folky recalcitrante como puedo ser yo, que a mí lo que me gusta es esto y sé, creo que sé mucho de esto y del resto pues claro. nada o casi nada, o de muy pocas cosas muy concretas, ¿no? Pero que vamos, que Claro, no sí, era... ella sí que tiene otros muchos gustos musicales. Ujú. Me pasa como a mí, que yo, por ejemplo, hace años, pues me acuerdo cuando sacaba los primeros discos, que era como un cantautor, ¿no? Y parece que un cantautor pues, tiene que hacer oposiciones a Silvio Rodríguez y saber mucho de cantautores, pero luego parece un poco rollo sectario. Yo sí que sé mucho de cantautores, desde los más he leído todos los libros que conozco de cantautores españoles y sí, no estoy tan al hilo como antes, pero bueno, suelo estar un poco al hilo, pero escucho muchísimos otros tipos de música, pues desde folk, tengo un conocimiento básico de folk, hasta por supuesto rock, incluso puedo con un poco de jazz, hasta tuve una época que escuché algo de heavy metal, vamos, algo de heavy metal conozco. Entonces, cuando eres una persona así que te gustan muchos tipos de música, yo creo que hay que investigar a componer. Sí, hombre, y al fin y al cabo lo que tienes es que quedarte con las partes que consideras, no sé, a lo mejor extrapolables de los diferentes géneros que escuches para el que te aporte a ti, ¿no? Es lo que quieras hacer después. Y por eso lo de las etiquetas es tan horroroso, porque al final estás sacando cosas Claro, de miles de sitios y claro. no va a ningún lado. Exactamente, al final simplemente estás haciendo canciones y la canción es un género en sí mismo. Te dedicas a hacer canciones como si cuando ya tiene una letra y una música, pues es una canción. Por ejemplo, hay muchas canciones que escucho de folk, canciones desde Tejedor hasta Jan de Cubel, por hablar de grupos asturianos, que si le quitas el arreglo de folk y le haces un arreglo de pop, es una canción pop. Sí, sí, Porque la melodía de la voz es una melodía de pop. Lo que es folk es la arreglística, ¿no? Entonces al final estamos siempre hablando de canciones. listo, eso. Decíamos que estuviste en Yangres también, ¿no? Sí, en Llagres entré eso, como te comentaba, sé que fue con Snalar, pero como a lo mejor un año o dos después, no recuerdo exactamente de la salida del disco, y querían un teclista, y bueno, como Esther Fonseca, que es mi amiga mía, está en la banda, me propuso, ¿no? Entonces nada, fui a hacer como una especie de prueba, y bueno, me lo pasé muy bien. Para mí duro desde el punto de vista en el que, claro, es un universo musical completamente diferente al que yo venía, ¿no? Que era del pop y del rock. Porque yo lo que tenía que hacer era básicamente los bajos con el piano, por- eh, porque en aquella primera gira no había bajista, luego sí que lo hubo. Ujú. Después hubo bajo y batería con la gira no me acuerdo cómo se llama el otro disco. El Entá, si no me equivoco. Exactamente, con la gira del ENTA. Entonces, bueno, tenía que hacer los bajos y aparte pues hacer algún dibujo en la mano derecha, algún colchón. Entonces era complicado porque, como bien sabes, el mundo de las guitarras y buzukis del folk es complejo. O sea, son muchos cambios, muy rápidos. Además, yo recuerdo que metía una tercera y era como, no, el infierno, ¿no? Era todo quintas, sextas. Deja de terceras, modales, acordes modales, Sí, 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 siempre acordes modales. pues fue como tuve que entrar en el maravilloso mundo de las quintas y las sextas, pero me fue muy bien. Hicimos unos bolos, como en el verano, pues hicimos 6, 7, por ahí. Después yo tuve un amago de irme a Madrid y, bueno, al final no me fui. Y ya con ENTA también hice unos cuantos bolos, 6 o 7, con batería y bajo. Y bueno, me sirvió muy bien porque aparte yo creo que Youngers tienen unas grandes canciones, sobre todo desde el punto de vista del pop, tienen unas canciones muy, muy buenas, ¿no? Porque, ¿sabes? La artística, las melodías.
Y sobre todo siempre le tendré que estar agradecido a Llanos porque para mí lo de quitar las terceras y todo esto me vino de maravilla para componer, porque aprendí a componer de otra manera. Yo es que eso para Aprendí a mí es un recurso muy bueno del folk porque, bueno, a ver, mi parte de teoría de eso es que la melodía ya decide ella si está haciendo mayor o menor, ¿no? Entonces con eso Claro, distingues cómo va. Pero además te sirve para que luego cuando quieras las metas y tienes un recurso más, ¿no? Empiezas a recortar como recursos y luego cuando los pones se te abre un mundo aparte. Cuando has acostumbrado a la persona que escucha a que no tiene eso, terceras o cosas así, o claro, acordes complejos, y de repente metes uno y dices, ostras, aquí cambió esto. Y es una cosa que a lo mejor claro. no apreciabas antes. Eso es mi forma Exacto, ya me de explicar y de intelectualizar que soy un vago tremendo, vamos, pero... a mí ahora es que me pasa, me sigue ocurriendo. Ahora tengo muchos más recursos para componer hace años, pero sí que interioricé mucho el recurso de los acordes abiertos y que me salen, ¿no? Ya me salen solos cuando la canción me lo está pidiendo, pero no los interioricé gracias a los 2 años que estuve tocando en Llagas, que para mí fueron una experiencia brutal. Luego he tocado en muchas otras bandas, no folk, pero sí he tocado en bandas de rock o de cantautores, he hecho así varias giras que de todos aprende, ¿no? Pero de lo que más, digamos, aprendí fue de lo de Youngers porque era un mundo completamente ajeno a mí. Sí, parece mentira que está cerca, pero es absolutamente ajeno si no estás Sí, acostumbrado a ello, ¿no? exactamente, sí, completamente cierto. Vale, pues yo creo que vamos a ir cerrando aquí, Venga, aunque nos haya quedado un perfecto. poco extraño por el audio. Siempre le pido a todo el mundo que haga una recomendación de algo en lo que no esté metido él. O sea, que no me recomiendes a Fabián. Ya sé que lo recomiendas mucho, pero como tú también estás metido un poco en la banda o estabas, no sé si sigues ahora con el tema. Sí, sí, sigo estando, lo que pasa es que está todo muy parado, está Bueno, grabando él un disco y bueno, lo graba todo él con nuestro con la bajista de la banda y el guitarrista. Y precisamente hablé con él antes porque voy a verle mañana ujú. y, y mezclando, ¿no? No sé, no sabe lo que va a hacer con el disco, si va a intentar moverlo, si... Me decía de coña, lo escucharé 2 o 3 veces y luego haré otro. Sí, ten cuidado, no vaya a ser verdad. Que no será Sí, la sí, no, primera no vez sé qué. que alguna persona dice eso y luego al final, que ya sabes que justo cuando terminas un disco es cuando más hasta las narices estás de él, en realidad. Claro, claro. Es en plan de no lo quiero No sé escuchar lo más. que... Sí, no sé qué va a hacer, pero bueno, de momento de la banda no me ha echado y yo Vale, vale. disfruto mucho. Mira, te podría recomendar, Eso. pueden ser amigos, ¿no? O Puede ser tiene lo que que estar en un quieras, tema ¿no? general. Con tal de que no salgas Vale, tú en ello. A ver, en realidad vale, es una condición tonta que pongo yo, pero puedes recomendar lo que pero quieras. está bien. Yo ahora mismo te recomendaría, estoy escuchando un disco de una amiga que además viene del mundo del folk, que tú la conoces, que es muy amiga mía, que ha hecho un disco precisamente mucho más pop que folk, aunque sigue estando ese punto ahí, y que le está yendo de auténtica maravilla porque ha vendido 3.000 o 4.000 copias en 2 meses, que es el disco de Wadi Galego, Ujú, el de que se Wadi. llama de octubre a agosto, si no me equivoco. Es una auténtica maravilla de disco, una producción impecable de Pachi Alice, que también es un tío completamente ajeno al mundo del folk y de la tradición, con unas letras muy buenas, bueno, y con la voz de Val, que es impresionante, pues también como si para mí es mi disco del último mes. Ujú. El disco es Mergullei, ¿no? Porque eso, Mergullé. nos ha vuelto a pasar lo Mergullé, mismo de antes que cuando hablas de alguien, pues no sale el audio, porque claro, estamos aquí censurando otra vez. Mergullei no, de Wadi Galego. Mergullé fue el primer adelanto, creo. El disco es Ah, vale. Luas de Outubro e Agosto. Es que justo lo he metido en el Google ahora a toda velocidad para ver si conseguía Sí. salvarlo y no hubo forma. Fue un intento, pero bueno, Pues es, ahora hay que confesar. Efectivamente, Luas de octubre y agosto sí, de Guadi y Galego. Guadi Galego, que tiene unos cuantos conciertos ya. Es un disco amarillo, se ve Eso bien, es. muy amarillo y eso. Pues bueno, ya que estamos, dinos un poco dónde se pueden comprar tus discos, bueno, por internet y eso, redes sociales y todas esas cosas, que siempre está bien, un poco de Sí, promoción. mira, vamos a modificar, a arreglar un poco la página web, que tenemos la anterior todavía, que es Ujú. www.alfredo-gonzález.es. En las próximas semanas estará funcional y se van a poder ver los discos allí, además de ver los conciertos, etcétera. Luego, bueno, en mi Facebook es www.facebook.com/Alfredo González Oficial, ¿no? Ujú. La A, G y la O mayúscula. Alfredo González Oficial. Y Ujú. oficial, exactamente.
Y luego pues, en Asturias yo creo que se van a comprar en Fnac y Corte Inglés ya pronto. Librería Paraíso de Gijón también, en la tienda de Piraña también. En Gijón también. Ujú. Y sí, y luego en España pues imagino que se irán un poco distribuyendo por todos los sitios. Y por supuesto está en Spotify, está en iTunes, en Amazon y en todos los portales de distribución digital. Pues muy bien, yo creo que con eso nos queda claro. De todas formas, haré yo una listita para que la gente pueda ir allá, si es que no te conoce ya. Deberían de conocerte a estas alturas, esperemos. Pues nada, oye, muchas gracias por el tiempo, esperemos que nos haya servido para algo, ya veremos cómo queda esto de audio para que lo escuches y, Vale. y hasta aquí llegamos de momento. Pero ya haremos más, que tenemos mucho de qué hablar. Pero pasa es que esto de hacerlo por internet a veces cuesta, ¿eh? Siguiente lo hacemos en vivo. Estupendo. Espero que si has llegado escuchando hasta aquí el podcast es porque, porque al final merece la pena el contenido un poco por encima de toda esa calidad de audio, pues un poco por debajo de lo aceptable para mi gusto. Pero bueno, Alfredo González siempre tiene muchas cosas interesantes que decir, muchas ideas que compartir y yo creo que merecía la pena hacer esto. Alfredo González con sus 5 discos, el último La paciencia del fakir, en el primero ya lo hemos comentado en el podcast, cuando lo conocí yo grabando el primer disco, participé más bien yo en uno de los temas de su disco La vida de alquiler, el principio, ese pequeño disco, porque todo el mundo empieza desde abajo, ¿no? Y el último pues ya de una forma muchísimo más eléctrica, mucho más grande. La dimensión, pues claro, todo el mundo va creciendo y Alfredo a lo largo de su carrera ha crecido mucho. La paciencia del fakir, salido hace unos días, conseguible ya sabéis a través de www.alfredo-gonzalez.es, escrito en servilletas.blogspot.com o a Alfredo González en Twitter, a través de Facebook también podéis buscarle, como siempre. Nos escucharemos en posteriores ediciones de este podcast porque siempre merece la pena que usar estas cosas, este tipo de medios para hacer pues un poco más cercana esa parte de ¿cómo explicarlo? Es el trasfondo de la música, para no quedarnos solo con una carátula de un disco, una canción, qué hay detrás, qué experiencias tiene la gente, cómo vive el mundo de la música. Hay gente que son profesionales del mundo, hay gente que hace estas cosas por hobby, hay gente que son profesionales y que lo hace por hobby, ambas dos cosas. Pues siempre hay mucho de lo que hablar. Nos escuchamos en posteriores programas. Soy Alberto Alnedo, hasta pronto.